Esto es La vida es un momento. Y un momento más. Hoy, el tema, ¿se puede hablar con Dios? Estoy aquí con mi amigo José Luis Arias. Hola, ¿cómo estás, José? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué temita trajiste hoy, no? Tenemos un tema. ¿Se puede hablar con Dios? Sí, de alguna forma se puede hablar con Dios. Sí, todos podemos hablar con Dios. Tal vez no de las maneras que por ahí nos enseñaron, a través de otras personas. Siempre podemos hablar con Dios porque Dios es como una energía, un ente gigante de interconexión neuronal, le podríamos llamar de alguna forma, creador de lo que conocemos. Y ¿lo escuchamos? Claro, lo escuchamos, sí, todo el tiempo lo escuchamos. Esa vocecita que escuchamos tiene que ver con Dios. No te digo que es Dios directamente, pero sí escuchamos una voz a través de su propio pensamiento, digamos. Sí, escuchamos un lado que es la que trae el pensamiento de Dios, y el otro lado que trae el pensamiento, digamos, alternativo, el opuesto. ¿Qué sería entonces Dios? Dios es como para representarlo de alguna forma, es como un cerebro gigante al que todos podemos acceder, creador de lo que conocemos. Más allá de que los científicos dicen que todo se creó a través del Big Bang y que a partir del Big Bang se crea el universo y los planetas, el Sol, pero imagínate que tenemos una estructura especial, genial, como los planetas giran alrededor del Sol, y si nosotros estuviéramos 1 kilómetro más cerca nos moriríamos de calor, si estuviéramos 1 kilómetro más lejos nos congelaríamos. Sin embargo, esa perfección, la perfección que hay en el universo es única. La perfección que hay cuando uno encima se junta con la otra es única. El ADN humano es único. Para generar una persona. Claro, para generar una persona. O sea, imagínate que las casualidades para que eso pase, porque en realidad tuvo que haber sido fortuito, digamos, para que todo esto, si no fuera una creación, tuvo que haber sido fortuito. Para que todo eso pasara, serían casualidades enormes de 10 millones a la 10ª potencia de casualidad para que algo como eso pudiera pasar. Así que sin ningún lugar a duda que hay un creador. Este creador es Dios o una energía. Una energía. Claro, es una energía, es un ente, si querés ponerle de alguna manera, es una energía a la que todos podemos acceder de alguna manera. ¿Viste? No sé si viste la película Avatar. Sí. Viste que hay Eywa, que es su Dios. No, como un árbol que claro, su divinidad, ellos se conectan a través de una trenza. Bueno, nosotros nos conectamos de alguna forma directamente con Dios, sin intermediarios, que eso es lo importante, que saber que nos comunicamos todo el tiempo sin ningún intermediario. No necesitamos ir a ningún lugar para comunicarnos. Acá hoy ya estamos comunicados con Dios, y de alguna forma sí. O sea, si vos me decís y lo escuchás, claro, ¿cómo lo escuchamos? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que lo escuchamos? Ahí está. Primero tenemos que tener que Dios tiene unas pautas. O sea, Dios no es un Dios castigador ni recompensador. Dios nos dio las herramientas para que nosotros decidamos cómo va a ser nuestra vida. O sea, no es que Dios te dice, no, bueno, si vos te portaste mal te castigo, si vos te portaste bien te recompenso. Eso no existe. O sea, no va en contra de cualquier lógica si te lo pones a pensar. O sea, Dios es alguien que está ahí, mirando y dándote las herramientas todo el tiempo para que vos puedas realmente ser feliz, que es lo que venimos a hacer acá, ser felices. Como humanos, ¿no? Sí, sí. Te digo, como humanos venimos a ser felices. Y a aprender. Obviamente en algún momento, en el momento de la muerte, uno parte y bueno, ahí decide, de acuerdo a lo que uno hizo en su vida, a qué lugar va a ir. Como hablábamos antes, o sea, tenés un lugar de luz y un lugar de oscuridad. Sí. Para decirlo de alguna manera, son dos planos diferentes. Son dos planos diferentes. Energías positivas, energía negativa. Dicen, Dios está en todos lados, ¿no? Sí. ¿Cómo? Sí. Sí, de esta forma que te estoy diciendo, de alguna forma estamos conectados, están conectados a las personas, a través, tal vez no directamente, por eso te decía, pero sí a través de
que nos da la opción a elegir. Claro, ¿no? Es decisión, la vida es decisión todo el tiempo. Sí. Nuestra vida es eso, es decidir todo el tiempo qué es lo que vamos a hacer con cada cosa. Y depende de lo que decidimos, es el lado que estamos escuchando. Claro, sí, sin duda, eso no hay ninguna duda. Después nosotros hacemos nuestras propias conclusiones igual, o sea, nosotros optamos. Le dice, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y no hago nada, o hago algo. Uno opta para un lado o para el otro, que es lo que hace. Siempre la decisión es del humano. La decisión siempre es de nosotros. Por eso te decía, Dios nos dio las herramientas para que nosotros podamos decidir lo que queremos hacer. O sea, si vos, no sé, si querés darle de comer a alguien en la calle, vos decidís, o sea, escuchás la receta que dice, y darle un plato de comida, y la otra que dice, no le des, aunque se arregle. ¿Me explico? Entonces, vos sabés ¿Qué es lo que vas a hacer. Vos decidís y bueno, al final la decisión siempre es tuya. Y obviamente que la sumatoria de cosas que hagas en la vida es lo que te va a llevar a un lado o al otro. Siempre. No digo, por eso digo, esto no es un castigo de ninguna forma igual, son tus propios actos los que te van a llevar a un lugar o al otro. Estamos hablando de personas malas, ¿no? De personas que actúen de mala fe, porque acá lo que se trata, porque hay gente que actúa mal pero porque no sabe, por ignorancia, porque no aprendió, porque nadie le enseñó. Entonces no es que actúa mal porque es malo, no, actúa mal porque nunca lo aprendió. Volvemos de vuelta al sistema, como lo que hablamos otra vez por las cosas mal aprendidas, digamos. Claro. Muchas veces por las cosas mal aprendidas tomamos decisiones que no son correctas. Claro, sí, porque tu mamá te enseña una cosa, entonces vos aprendés, o sea, ¿de qué personas más aprendes? De tu mamá y de tu papá. Si te enseñaron no mal, no digo que estén mal enseñados, pero ellos también aprendieron mal a su vez. Yo te voy a dar un ejemplo claro y chiquito, ¿no? O sea, cuando yo era muy chico, tendría 7, 8 años, mi casa tenía entrada por el frente y salida por el fondo. Y mi mamá era una persona excelente, pero tenía una cosa con darle a las personas, no quería darle nada a nadie. Entonces teníamos gente que venía a pedir, chicos que venían a pedir comida y te lo sacaba. Lo sacaba. Entonces yo agarraba por una manzana y salía por el fondo y le iba a dar una manzana. O sea, por eso mi mamá actuaba de esta forma porque no entendía, nunca le enseñaron a ella que eso era bueno. Por suerte, o sea, fuimos progresando en esto. Hoy cualquiera que su hijo quiere darle algo a alguien se siente contento. Mi vieja se me hubiera dado cuenta que le daba una manzana y ella no quería, por ahí me hubiera sacudido. Sería hubiese sido diferente. Sin duda que sí. Bueno. ¿Vos cómo sabes todo esto? Bueno, en realidad esto empezó casi al mismo tiempo cuando te estoy contando de lo de la manzana, porque yo tenía 7 años cuando empieza todo esto, en realidad, cuando empiezo a entender qué pasa del otro lado, digamos, de los otros planos. Sí, tenía 7 años. Muere un tío, muy querido para mí. Mi mamá no me cuenta que muere. Ella va al velorio, vuelve, pero nunca me cuenta que mi tío muere. Yo estaba sentado en la puerta de mi casa, afuera, y tengo la primera visión, si querés llamarlo de alguna forma, a esa edad muy temprana, de poder captar de alguna forma, porque tampoco es una visión específica como uno ve del otro lado, ¿no? Tampoco lo ves con los ojos, sino que lo ves con la mente. Es una conexión con la mente, es como la conexión con Dios, ¿no? Es más allá de los ojos y de los sentidos. Tuve esta primera conexión con mi tío, que me doy cuenta de que él está muerto. Obviamente me asusto, entro adentro, le cuento a mi mamá me dice, no puede ser. Y yo digo, sí, yo lo vi, mi tío se llamaba Mariano, le digo, lo vi a Malia le decíamos nosotros, y lo vi, acabo de ver la puerta, sé que está muerto, vos no me contaste, está muerto. Y bueno, a partir de ese día, bueno, vine por un montón de lugares porque primero no sabes seguro qué es lo que viste, por qué lo viste, cómo llegaste ahí. Ahí después, a medida que fui creciendo, fui entendiendo de que sí, lo que había visto era real, más allá de que muchos no
creías que era cierto, sin ningún lugar a duda de que vos ves las personas que están del otro lado, o sea, las fallecidas, digamos, lo que podés ver de los fallecidos son, o sea, estos alma, energía, ves lo que ellos quieren que veas también, o sea, no es que podés ver. Ves una cosa. energía, o sea, no ves una persona. No, para nada. Es una No energía, y ellos tampoco te ven con los ojos porque ojos no tienen, y no te pueden escuchar con los oídos porque oídos no tienen, es una energía que tiene una especie de forma humana porque es como que llevan, ellos se ven a sí mismos como si fueran de acá, y vos los ves también como si fueran de acá, parecidos de alguna manera, ¿no? O sea, no es algo, no es que es una persona. Mira, ahora bueno, Cambiamos de tema. Es como que cambiamos de tema, ¿no? ¿Y se puede hablar con los muertos? Y sí, de alguna forma sí, podés hablar, por eso te decía, no hablas con palabras, porque obviamente la comunicación no la haces a través de lo que hablas, si bien te escuchan, no con los oídos, te vuelvo a repetir, porque son una energía. Son energía. Claro, son una energía que pueden captar las vibraciones de tu voz y entender lo que vos estás tratando, más allá de lo que vos estás tratando de expresar con la voz, lo que estás pensando y tratando de proyectar con la voz, lo que estás pidiendo, lo que estás diciendo, lo que sea que estés hablando con ellos. Sí, claro. Y a la vez, al revés igual, o sea, vos podés escucharlo no con los oídos, porque lo que podés escuchar está dentro de la mente, de tu cabeza. Obviamente por mucho tiempo uno se pregunta si lo que escucha es su imaginación o no, pero bueno, con el tiempo uno va comprobando de que sí vas escuchando, y sí que existe este otro plano. En realidad hay dos planos, no sé si lo charlamos. O sea, no hay, como dicen, un cielo y un infierno. No, Está todo acá. Todo está acá. O sea, el cielo y el infierno está acá, detrás de cada puerta, de cada pared. Sin duda, sí. O sea, todo está acá. Acá tenemos uno que, pues, te decía, que te aconseja una cosa y otro que te aconseja otra cosa. No. Nosotros somos los que decidimos a dónde queremos ir. Y contando también con que los oscuros, cada uno te quiere llevar a su lugar, digamos. Sí, esto sería algo así como una lucha de energía. Un juego por todas las almas del mundo, si querés algo así. Sí. No es un juego, obviamente, ¿no? Pero es una forma de decir. Es un juego como un juego por todas las almas. Obviamente que los oscuros quieren llevarte hacia ese lugar, pero más que nada porque ellos se alimentan de las energías negativas, ellos necesitan de las energías negativas para vivir, digamos, de alguna forma, entre comillas. No es una vida como la que conocemos, pero es una energía negativa que quiere seguir estando y existiendo en este plano. Bueno, ahora te fuiste para el otro lado. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es Me la interesa. muerte? ¿En qué sentido específico? Claro. ¿Qué es la muerte? Un cambio. Claro. Vos me querés decir, o sea, que es para, Claro. para nosotros. ¿Qué es para nosotros? En realidad sí, es como, yo digo a veces que es como la gente a veces se enoja porque yo digo que es como la adolescencia, ¿viste? Es como un paso de la adolescencia a la adultez. Y la muerte no es más que eso en realidad, o sea, es un paso. O sea, es vivir, disfrutar de esta vida todo lo que podemos, aprender todo lo que podemos aprender, y cuando llega el momento de partir y cambiar y ser energía, es como haber madurado de alguna forma y pasar a otro plano. Lo que aprendiste acá, ¿no? Hay mucha gente que le tiene miedo a la muerte. Claro, sí. Y Sí, yo creo ¿está que bien? no. ¿Tener miedo? No. Creo que es algo es algo más de Es esta algo que vida. nos pertenece, claro. O sea, nosotros nacemos, y en el momento que nacemos ya nacemos con esta condición de morir. Porque no hay otra, o sea, todos vamos a morir antes o después, todos vamos a morir. Entonces, si sacás ese problema del medio, o sea, es vivo hoy. Ayer ya pasó, mañana no sabemos, dentro de 5 minutos no sabemos si vamos a estar muertos. Entonces, vivamos hoy. Eso es vivir.
Entonces, a partir de no tener energías positivas que nos A partir, entonces puede ir de ponerle del tema que hablamos el otro día, de lo que es la depresión. Claro. Desde ahí podemos llegar a tener, Sí, a generar, digamos, porque lo generamos nosotros. Claro, sí, pero porque nosotros nos condicionamos a un montón de cosas ya de movida, o sea, con esto que hablamos con respecto a Dios, o sea, si vos crees que es un Dios castigador y un Dios, o sea, que te tiene que tener en línea para que vos hagas lo que tenés que hacer, entonces, no, o sea, uno debería poder hacer lo que tiene ganas de hacer, tener un trabajo en el que uno pueda hacer lo que tiene ganas de hacer, buscarse a sí mismo, mirarse para adentro y mirarse a sí mismo, qué es lo que tengo ganas de hacer en la vida, hacer en la vida, no de lo que me dictan, tengo que ser abogado porque si soy abogado entonces voy a hacer plata, no, ¿qué es lo que soy? ¿Quién soy? Es la pregunta mágica, ¿quién claro. soy? Entonces preguntarte vos quién sos, es decir, ¿para qué sirvo? ¿Qué es lo que hago bien? ¿Qué es lo que me sale fácil y rápido y práctico? Esto, bueno, vamos por acá. No lo que quiero, porque lo que quiero es diferente. Tal vez yo quiero ser cantante, pero no puedo cantar. Claro. Entonces, no, ¿para qué? Esforzarme en algo que no voy a llegar nunca a hacerlo porque no lo soy. No soy eso, no soy. Entonces uno tiene que tratar de encontrar... Buscarse. Como dicen en el interior, buscar sí, en su buscarte interior. en tu interior qué es lo que sos, de verdad, qué sos. Entonces a partir de ahí tratar de generar un trabajo que te sea cómodo, aunque los trabajos igual no dejan de ser cómodos y incómodos más allá de cómo uno los vea, porque todo lo que uno ve, o sea, todo lo que uno le pasa es como lo ve, o sea, si vos lo ves malo, es malo, si lo ves bueno, como que, viste que de una misma situación, una persona puede ver, dos personas pueden ver cosas diferentes de una misma situación. Sí, sí. Entonces, como en realidad las cosas en la vida están, es como uno las ve también, Claro. no se las toma. Las decisiones las tomamos siempre nosotros. Sí. El ser humano no Siempre. toma las decisiones. Siempre. ¿Decidimos cuándo morimos? No. Cuando morimos exactamente no. Si decidimos por ahí en el último tramo, tal vez sí puedes decidir, porque uno se deja morir de alguna forma. En realidad no es que vos tomás la decisión de morirte sería suicidarte, de alguna Sí. forma. Pero si vos te referís a ese último minuto, esos últimos momentos, En los últimos momentos. O sea, sí, estar ahí mal. sí, porque Muchas uno- veces hay personas que bueno que están mal Claro. y es como que parece que decidieron morir. claro, Sí. que decidieran decir bueno listo, ya está, hasta acá llegué. Sí, porque cuando vos te arrimas mucho a la muerte también te encontrás este plano que te digo, o sea, esta conexión con este plano es muy fuerte, entonces realmente ahí no hay dolor, no hay un montón de cosas que vas a padecer acá. ¿Está mejor que acá? No estás ni mejor ni peor, es otra situación. En la adolescencia no estás mejor que en la adultez, o sea, nada, es un plano diferente. O sea, lo que vos haces acá no lo podés hacer allá. Lo que podés hacer cuando tenés 17 no lo podés hacer cuando tenés 50. Hay un montón de cosas, ¿no? Claro, sí. Entonces, todo lo que podés vivir acá a nivel carnal, no lo podés vivir allá porque allá no existe. No existe la carne. Claro, el cuerpo muere. O sea, cuando me decías, ¿se puede hablar con los muertos? O sea, es relativo. Es relativo porque claro. Claro, si me hablas del cuerpo, no. Con el Con el cuerpo cuerpo muerto no se puede hablar. no se puede hablar porque está No muerto. habla. No, porque está muerto. De Claro. hecho, el cuerpo murió y no, Claro, no con lo tiene que se vida. puede hablar es con el alma, Claro. digamos, con el alma que vivía en Ese cuerpo, claro. ¿no? La energía que estaba dentro de ese cuerpo pasa a otro plano y ahí puedes comunicarte de alguna forma. Sí. Me dijiste que se ven muy Parecidos a lo que son, parecidos a lo que son, a lo que Pero- eran en vida. no quizás lo que quizás nos hacen ver, ¿no? De repente decir, no, mira, nosotros vemos una imagen de la persona en sí. Como si fuera Claro, parece como que si fuera una persona. Sí, Es lo o sea, que- la gente imagina que andan caminando, que andan, o sea, obviamente que no pueden andar caminando porque no tendría sentido si no tiene, si estás hablando que es una energía, No camina.
si fue al lugar de luz, está en el lugar de luz. Si fue al lugar de oscuridad, está en el lugar de oscuridad. Listo. No hay vuelta, o sea, no y ahí no se mueven. No, obviamente, o sea, el que está en el lugar Igual de luz. estamos, dijiste que bueno, en los planos están y viven en los, o sea, es como en el Sí, mismo lugar, como acá. comparten casi el espacio con nosotros, sí, claro. Sí, por eso te decía, los que son de luz y se dedicarán a, le darán como misión ir a un recién nacido a acompañarlos, tal vez, para que le hablen de las cosas buenas que hay que hacer en la vida. Nada. Ese es el trabajo que tenemos. Una vez que partimos, Una vez que partimos. Claro. Trabajar con la gente. Claro, trabajar con las personas vivas para que las personas vivas puedan ir al primero para que puedan ser felices, que es lo que quiere Dios, quiere lo mismo que nosotros. Nosotros queremos ser felices como humanos. Pero a veces parece que no, o sea, parece que buscamos las cosas para estar mal, no estar bien. Sí, pero más allá de eso creo que es lo que nos enseñaron a vivir, o sea, claro. Nos enseñaron, creo que si no tenemos el último celular, claro, no somos felices. No. Bueno, eso tiene que ver con el consumismo y es lo que aprendimos. El consumismo es lo que te lleva a ese lugar, ¿no? Claro. ¿Volvemos a nacer después de muerto? Vos decís reencarnación. Reencarnación, volver. Mira, muchos dicen la que reencarnación, sí. yo te voy a decir algo, la reencarnación por lo menos es lo que pude aprender en todos estos años, no existe como tal, salvo en casos muy específicos, por algunas causas muy específicas. Personas que murieron las vuelven a reencarnar, pero para cosas muy específicas, planes muy específicos de Dios, de alguna forma. Y después hay una manera de reencarnar que sería, o sea, si vos hiciste las cosas muy mal, toda tu vida fuiste una mala persona, cuando llegás al final del camino tenés una opción que acá nosotros la conocemos como redimirse, pero no existe o sea, esto de redimirse y que Dios te perdone, no existe así. O sea, lo que existe es una oportunidad única. Si te redimiste, hiciste las cosas mal y te redimiste, Dios te da la oportunidad de volver, reencarnar y hacer las cosas bien. Ahora, si vos me preguntás, ¿conoces a alguien que lo haya hecho? No. La verdad que no. La verdad que las personas que llegaron hasta ese lugar, al lugar oscuro, y que deciden quedarse en ese lugar, ¿no? Decidían reencarnar para volver a pasar toda su vida para después hacer las cosas bien. Así que no. Mira vos. No sé si contesté Entonces todo. te contestan cuando vos hablas, ¿no? Vos hablás con los muertos, con Claro. las almas, digamos, no con los muertos. Con los muertos, sí, con las almas, con las energías. Claro, sí, no siempre te contestan igual, o sea, por eso te decía, las almas son energías. Y estas energías, primero, no tienen todos los recuerdos 100% de lo que tenían cuando estaban acá. Segundo, o sea, no es fácil encontrar a alguien. O sea, a veces la gente te llama y te dice, ¿podés contactarte? Si quiere él, por ahí te puede contactar. Si no quiere, no es tan fácil contactarte con alguien que primero no quiere contactarse, con alguien que por ahí no tiene todos los recuerdos muy vívidos de las cosas, o que no le interesa tampoco. O sea, no todos los que cruzan al otro lado les interesa contactarse con nosotros. No es algo que les interese, o sea. La gente dice, generalmente cuando alguien recién fallece, digamos, sus parientes, sus personas, sus seres queridos, quieren contactarse de alguna forma, quieren saber que están bien. Yo les puedo decir solamente si me contacto, si están bien, porque sé de qué lado están. Claro. Si me contacto, si ellos quieren contactarse conmigo. O sea, me preguntaban, ¿te contactaste? Sí, me he contactado con un montón en todos estos años. Con muchos no. Porque no pude, porque no quieren, porque no hay forma de llegar o acceder a eso. No es un teléfono que llamás y marcás y decís, quiero hablar con Juan, que falleció el 2 de octubre. No es así. O sea, hay que tratar de ubicar, tratar de generar la situación y ver si el otro lado también quiere o no contactarse con vos. Claro. Pero sí tenemos, o sea, en general, si te lo pensás, volvemos a la lógica, ¿no? Si pensás con lógica, si alguien muere y quedaría, dice, ¿dónde van? Principalmente en los lugares donde estaba, o sea, con sus seres queridos. Están con sus seres queridos. Claro. Y sí, en el 90% de las veces sí es algo
son grandes cosas como se ven en las películas, ¿no? O sea, sí, en las películas te muestran un montón de cosas, claro, como de repente estos demonios así que vienen y te agarran y o sea, eso principalmente es irreal. Claro, Es una película. Totalmente que es una película, o sea, vos pensás que esto es una energía. Cuanto mucho pueden mover una puerta que tiene una bisagra o pueden crear un lápiz que es redondo y generar una energía suficiente como para moverlo, pero no más que eso. O sea, tocarte, lastimarte. Ellas no pueden tocarte, como nosotros no podemos tocarlos a ellos, de ninguna forma, ¿no? Claro, ¿no? Lo que nosotros conocemos por ahí como posesiones, que lo escuchás a veces, lo poseyó, no existe, o sea, eso es una conexión entre un espíritu malo y esa persona, pero, o sea, no te posee, porque para poseer tiene que entrar dentro tuyo. Poseer sería entrar dentro tuyo. Y vos dentro de tu cuerpo es un alma. No hay forma de que entren dos almas en un cuerpo. Mismo cuerpo, claro. Si se conecta a través de tu pensamiento y logra que vos hagas determinadas cosas. Y digas lo que... Exacto. Bueno, buenísimo. La verdad me pareció muy bueno este espacio. Bueno, continuamos. Tenemos mucho tema más para adelante. Por hoy lo damos finalizado. Dale. Bueno, nos despedimos. Esto es La Vida es un Momento y este es un momento más. Y como decía un amigo, buenas noches, muchas gracias, hasta la próxima ocasión.